Vitagenes Paraguay TV es un medio de comunicación dedicado a la difusión de informaciones relacionadas a la salud con énfasis en nutrición genética. Este espacio tiene el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de la promoción de pautas claves para encontrar el bienestar. Estamos hoy hablando del estudio genético Vitagenes, que tiene que ver con un estudio que en el consultorio es muy útil porque sirve para prevenir enfermedades o para poder prevenir situaciones que nosotros, conociendo nuestros genes, vamos a poder controlar, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, intolerancia a la lactosa, artritis. Sabiendo simplemente con una muestra de saliva cuáles son nuestros genes o cuáles son las tendencias que tenemos, vamos a poder controlar eso con un buen plan de alimentación y con un estilo de vida adecuado, que esto tenemos en forma de un resumen, donde el estudio que nosotros enviamos a España nos provee de un folleto o de un libro, podemos decirlo, donde podamos conocer toda nuestra genética y de ahí en más hacer un seguimiento al paciente con un plan de alimentación y un estilo de vida adecuado, que eso se sugiere según su genética. Uno de los beneficios que podemos encontrar es la tendencia genética que tiene un paciente de tener un problema, por ejemplo, de diabetes, un problema cardiovascular, obesidad, enfermedades como artritis, intolerancia a la lactosa, entre otras. Y conociendo esa tendencia, nosotros podemos evitar que los genes, de alguna manera, que tenga ese paciente se expresen, porque nosotros tenemos una genética que no va a cambiar, pero sí podemos evitar la expresión de esos genes que están alterados. Por ejemplo, si en mi caso particular yo puedo tener una enfermedad como cáncer, yo sé que estoy con ese riesgo y sé cómo prevenirlo, ya me voy a poder cuidar mejor o tomar las medidas preventivas, ¿verdad? Un ejemplo del estudio sería esto, que viene un certificado, es como un libro, un folleto que puede el paciente tener, cada paciente con un tema distinto, y acá van a aparecer en orden de mayor a menor las enfermedades. Por ejemplo, en primer caso, a esta persona, por ejemplo, le salió intolerancia a la lactosa, que sería lo que sale en rojo, ¿verdad? Después vamos viendo que tiene un riesgo, por ejemplo, medio, como de medio o alto de artritis. Podemos ver que tiene un riesgo medio alto también de obesidad, un riesgo medio alto de enfermedades cardiovasculares, riesgo medio alto de diabetes, de glaucoma, y lo que prácticamente no tiene riesgo es de trombosis, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que estas son las patologías que le van a aparecer en el orden, digamos, de mayor importancia, que eso no tenemos que interpretar como que los genes son destino, sino que son una tendencia, y nosotros con las pautas que nos da este estudio podemos prevenir esas enfermedades de alguna manera más adecuada, o sea, teniendo en cuenta qué tipo de alimentación puede hacer el paciente. Por ejemplo, en este caso, evitar los pescados o consumir menos cantidad, o disminuir el consumo de aceite de oliva, que mucha gente, uno dice, bueno, es consumir mucho aceite de oliva, pero hay personas que, según su genética, eso no le conviene. Vamos a ver ahora cómo se hace una toma de muestra. Es muy sencilla la toma. Tenemos en este envase, en esta bolsita tenemos el tubo colector, donde nosotros aquí le proveemos esto al paciente. Le pedimos al paciente que deposite 2 ml de saliva, que en este tubito tenemos ya la medida exacta de hasta dónde tiene que alcanzar el paciente, que sería el equivalente a 1 cucharada aproximadamente. Entonces el paciente deposita la saliva en este tubo colector. Preferentemente le pedimos que esté en ayunas media hora antes, que no coma nada durante media hora para poder hacer la toma de forma adecuada y que no se mezcle el alimento con la saliva. Y por otro lado tenemos esta sustancia, que es esto que vemos acá. Esto mezclamos con la saliva, lo colocamos aquí adentro cuando ya tengamos la saliva del paciente. Una vez que tengamos esto, cerramos con la tapita, ¿sí? Y se hace una mezcla, se mezcla bien para que la sustancia de la saliva se disuelva junto con la sustancia, y esto luego lo colocamos en un sobre, que sería este mismo, donde tenemos un código. Todo esto tiene un código y el paciente no es totalmente anónimo, ¿verdad? El paciente tiene un nombre, o que sería en vez del nombre sería un código, ¿verdad? Y esto lo colocamos en un sobre correctamente, donde se cierra perfectamente, y luego en otro sobre. Y esto tenemos que decir que va junto con un consentimiento, que lo vamos a mostrar ahora, que es simplemente una autorización que el paciente debe llenar para autorizar al laboratorio en España a que se puedan analizar sus datos. Y esto es un protocolo que en toda Europa debe ser así, que ante cualquier procedimiento el paciente simplemente tiene que firmar para poder autorizar al laboratorio que analice su ADN, y este consentimiento firmado se introduce dentro del
del sobre, que por supuesto está por separado porque la muestra de saliva va en otro envoltorio, y esto de esta forma se envía al laboratorio en España. Una vez que tenemos la saliva, que mejor dicho, enviamos la saliva, el laboratorio se toma un tiempo de un mes, aproximadamente un mes y medio, para entregarnos los resultados. ¿Qué hacemos nosotros? Imprimimos los resultados que nos envía el laboratorio, los colocamos en un folleto y a cada paciente se le entrega en un sobre, porque esto es una información confidencial que solamente maneja el profesional que le atiende al paciente y el paciente, porque es su información, ¿verdad? Este informe tiene un promedio de 40 páginas, ¿sí? Y estas 40 páginas es donde está toda la información del paciente, todos los posibles riesgos, las posibles enfermedades que pueda llegar a tener ese paciente, y no solamente conocer los riesgos, sino también el tratamiento o la dieta adecuada a cada paciente. Con este informe nosotros podemos descubrir qué tipo de alimentos son los que más le conviene al paciente, qué tipo de sustancias tiene que evitar para prevenir, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, ya sea, como ejemplo digo, la cafeína, o si tiene que consumir menos sal, o por ejemplo para prevenir la diabetes, si la actividad física le beneficia o no, qué fármacos son los más adecuados para ese paciente. Entonces toda esa información la vamos a tener en este material, y este material al paciente le va a servir para toda la vida, porque eso no va a cambiar, o sea, sus genes no cambian, lo que va a cambiar es su estilo de vida, su peso actual, si el paciente fuma, si no fuma, todos esos son riesgos externos que se pueden modificar con un adecuado planeamiento, pero los genes no cambian, entonces el paciente, conociendo sus genes, ya puede controlar y prevenir muchas enfermedades.